Bienvenidos a todos a Paul Stream, el programa de stream que habla de política internacional. Bienvenidos a todos a Paul Stream. En esta nueva edición del stream de política internacional estamos con la licenciada Dalma Llanera Massa. También tengo a mi derecha a la rubia, la licenciada Bianca Goncalves. Bueno, muchas gracias por la presentación. Acá a mi izquierda tenemos a la licenciada en Relaciones Internacionales, Selene Berenice Goncalves. Bueno, en esta sesión lo que tratamos de hacer es corrernos un poquito de lo que son las escuelas mainstream, que son el liberalismo y el realismo favorito de este programa de stream. Y también el favorito de Yani, que le mandamos un beso grande. Por supuesto. Entonces vamos a analizar la realidad internacional, de la situación de la comunidad internacional, desde teorías más mid-range o teorías que no están tan, digamos, que no son tan mainstream como estas que mencionábamos antes. Así que la producción nos pidió a cada una que trajéramos una de estas escuelas o de estos anteojos, como les solemos llamar. Y no sé, Dan, ¿me querés empezar contando cuál trajiste vos? Sí, yo traje el realismo periférico y cómo este influyó en la política exterior de Carlos Saúl Menem. Bueno, yo lo que traje es el constructivismo y cómo se puede reflejar en la política exterior de Estados Unidos. Ahora, a mí me interesa saber, me intriga saber qué trajo Cele hoy. Bueno, no voy a mentir, puede ser que desde la producción me hayan pasado por Cuca cuál era el tema que iba a traer Bian. Y yo dije, ¿por qué no picanteárselo un poquito? Así que, como bien trajo el águila, yo traje el oso. Y hoy voy a hablar de Rusia desde lo que es el marxismo, la teoría sistema mundo y nuestro amigo italiano Antonio Gramsci. ¿Vamos? ¿Para allá? Dale, vamos. ¿Cansados de que Yani y Dalma te digan que tus mates están más fríos que el corazón de él? Bueno, no te preocupes, porque con Termos Stanley tus mates van a estar calentitos todas las mañanas. Bueno, ahora sí, ya volvimos. Y la pregunta va a empezar para Bian, porque ya que yo decidí como Picantear. claro, jugártelo un poquito, quiero ver qué tenés para decirme, así yo te hago la respuesta. Dale, me encanta. Bueno, a ver, la política exterior de Estados Unidos es un caso paradigmático para aplicar las ideas del constructivismo, porque nos permite observar cómo las identidades, normas, percepciones compartidas moldean las relaciones internacionales. A ver, según Alexander Wendt, las identidades de los estados se forman a partir de la interacción social y afectan intereses y comportamientos. Para Estados Unidos, su identidad como defensor de la democracia y de la libertad es un elemento central construido históricamente a través de su independencia, su sistema político y su rol en eventos clave como guerras mundiales y la Guerra Fría. Para el constructivismo, las prácticas diplomáticas no son naturales ni estáticas, son producto de normas, valores y percepciones que los actores internacionales comparten en sus interacciones. Estados Unidos ha promovido conceptos como la democracia liberal y derechos humanos con normas universales. Esto muestra cómo en su diplomacia pública busca proyectar estos valores como un estándar para los otros países. Y te pregunto, Bian, ¿la percepción de las amenazas va a depender de las expectativas compartidas entre los distintos estados? Bueno, muy buena pregunta, porque lo que va a argumentar es que la anarquía es lo que los estados hacen de ella. Y en este sentido, la percepción de las amenazas depende de las normas y expectativas compartidas entre actores. Por ejemplo, los países miembros de la OTAN comparten valores como la democracia y derechos humanos. Por eso siguen colaborando, y aunque no hay una amenaza inmediata como la Unión Soviética, hoy la OTAN considera, por ejemplo, a Rusia como una amenaza porque no comparte los mismos valores democráticos, lo cual refuerza la cooperación entre los miembros, ¿no? Bueno, ahora, las identidades sociales basadas en atributos culturales e históricos influyen directamente en cómo los estados perciben a otros actores y definen los intereses. Para Estados Unidos, su identidad como
un líder del mundo libre y garante de la estabilidad global, lo posiciona como un actor activo en Medio Oriente. El apoyo incondicional a Israel, por ejemplo, puede explicarse a través de una identidad compartida basada en valores democráticos y religiosos, además de las percepciones de amenazas común contra actores como Irán, ¿no? Ahora bien, yo te hago una pregunta. A ver. ¿Consideras que Estados Unidos es promotor de normas universales? Me diste justo el pie para cerrar con mis argumentos. A ver, las normas internacionales cambian a medida que las interacciones entre actores generan nuevas ideas y valores compartidos. En este caso, Estados Unidos ha sido un actor clave en la creación de normas globales como los derechos humanos o el libre comercio, por ejemplo, y la participación activa de Estados Unidos en la fundación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos refleja su identidad como promotor de las normas universales. Bueno, muy bien. Me encantó, me encantó. A ver, veamos tu posición. Quiero escuchar el argumento. El contraargumento. Bueno, vamos con Putin ahora, ¿no? A ver qué nos trae. Con otra cara y todo esto que venías diciendo de que nada, que busca crear esta... que el sistema internacional es lo que los actores hacen de ella, o de la anarquía del sistema internacional, es eso. Ahora, yo creo que así como Estados Unidos intenta con sus valores crear un determinado sistema internacional, Rusia está tratando de crear otra comunidad internacional. Y justamente con respecto a esto, todas las tentativas que tuvo Occidente este año y sobre todo Estados Unidos de aislar internacionalmente a Vladimir Putin se rompieron después de la excelente cumbre de los BRICS que se llevó a cabo en Rusia, particularmente en Kazán. Y bueno, justamente Estados Unidos buscaba mantener su hegemonía cultural y intentó siempre imponer, digamos, su visión del mundo, la cual comparte con el resto de las potencias imperialistas occidentales, en donde Rusia y China son los grandes enemigos del sistema internacional. Pero, ojo, que a pesar de estos intentos de borrarlos del mapa de los líderes influyentes, Rusia logra contrarrestar, o logró más bien este año contrarrestar estos esfuerzos con 3 días de reunión en las cuales asistieron 20 jefes de estados y 16 representantes de países, que nos da un total de 36 países concurrentes a los BRICS, lo cual es un montón. Pensar que primero eran solamente 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como muestra su nombre, y ahora incluso experimentó una ampliación. Este año se incorporaron Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y un montón de países, entre ellos Turquía, Azerbaiyán, Malasia, Venezuela, Cuba y Nicaragua, quieren también empezar a formar parte de lo que son los BRICS. 2000 años más tarde. Estos bloques históricos que fueron conformando lo que es la estructura del poder del sistema internacional, hoy en día con los BRICS y con la posición que está jugando Rusia y China, se están sintiendo en una posición bastante incómoda. Perdona la interrupción, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que realmente busca Putin con esto? Porque me suena mucho como a una resistencia contracultural, ¿no? Claro, justamente lo que buscó Putin es convertir esta cumbre en un gran contrapeso geopolítico de lo que es la influencia occidental en los asuntos globales, y busca ser este faro de contracultura, dando una resistencia cultural que desafía a los países dominantes y a sus prácticas, digamos, presentando prácticas alternativas, deconstruyendo esta cultura hegemónica que va virando hacia el ideal que pone Estados Unidos, y ellos lo quieren mirar hacia una desdolarización y un multipolarismo. Y de hecho, en relación a esto, Rusia este año lo que propuso es crear como un nuevo sistema de pagos, que sería una alternativa a la red mundial de mensajería bancaria del SWIFT, y esto le permitiría a Moscú no solo comerciar con sus socios, sino que justamente eludir todo lo que son las sanciones que el liderazgo moral de Occidente y Estados Unidos le impuso tras la guerra ruso-ucraniana. Porque sabemos muy bien que mientras Estados Unidos y Occidente nos acusan contra una invasión que atenta a todo lo que es el derecho internacional público, el derecho internacional humanitario, el país lado lo que ve es un legítimo interés de recuperar el territorio del imperio que solía tener, pero también volver a lo que son sus raíces, porque recordemos que allá por el año 882 después de Cristo, Kiev fue la cuna de lo que hoy es Rusia. Muy bien lo sabrás, Lian, que es experta en Rusia, en la guerra civil rusa. Exactamente. Ahora, yo te pregunto, en base a lo que estás diciendo, ¿cómo está hoy en día Putin parándose o interpretando la comunidad internacional?
Bueno, muy buena pregunta esa, porque bueno, justamente creo que acá está más, lo podemos tomar, digamos, desde el marxismo. Sabemos que Rusia fue un país históricamente comunista, y con lo que intenta con los BRICS es no solamente ampliar lo que son sus lazos económicos y financieros, sino también darle un apoyo al sur global en medio de las crecientes tensiones del occidente. Justo vimos para afuera porque se armó tremenda lluvia, pero bueno, justamente frente a las inequidades del globalismo que crea el sistema capitalista a través de lo que son todas las estructuras de los organismos internacionales, que estas estructuras, según la percepción de ellos, buscan subordinar lo que es la subordinación entre los estados de centro y los estados de periferia. Putin está tratando de revertir esta situación y de hecho declaró que las relaciones que tienen entre Rusia y China son uno de los principales paros estabilizadores en el escenario mundial y que van a buscar seguir expandiendo esta coordinación en todo lo que son los foros multilaterales para generar una estabilidad global y un orden mundial justo. Y de hecho tengo acá un testimonio de Putin, a ver si el productor me pone la música que corresponde, porque en su presidencia de estos BRICS 2024, Putin dijo lo siguiente: se atestigua la creciente autoridad de la asociación y su papel en los asuntos mundiales, lo que demuestra que se están atrayendo cada vez más partidarios de estados afines que comparten los principios subyacentes a sus actividades. Esto parecería demostrar que la lucha ideológica y cultural estaría haciendo despertar las conciencias hacia una transformación tectónica del sistema internacional, como dice nuestro amigo Xi Jinping, lo que pondría cada vez más en jaque a Occidente y a su capacidad de imponer las reglas que él mismo diseñó. Bueno, muchas gracias, Cele. Creo que las dos tuvimos Muy una buenos postura y argumentos. argumentos válidos. Sólidos. Me gustó, los dos muy válidos, pero hay que complementarlo con algo más, ¿no? Me parece que falta Argentina, ¿o no? Pero antes de Argentina tendríamos que ir a lo que el PRO tiene. Al tape. Let us remember the importance of Western values such as freedom, family, faith, and the rule of law. These values are fundamental to the success of free democratic societies. La capitale d'Italia è Roma! Roma è la capitale d'Italia! E vi dico di più! Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea! E vorrei portare... ¿Pero esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Che, pará, me cortaste. No, es que yo quería hacer melón y a Putin habla todo en ruso, no entiendo nada. Ah, se le entiende menos que a él. Totalmente. ¿Saliste de trabajar, cobraste y no sabes en qué invertir? Yo te tengo la solución. Acá con Marlu, poniendo en internet el código PODSTREAM, tenés un 8% de descuento. Sí, como escuchaste. Así que corre, que el descuento vuela. Keep dreaming con Marlu, que es de mi confianza. Bueno, Cele fue a buscar la opinión, está viendo si consigue a otro experto, un experto en feminismo, así tenemos otra perspectiva, visiones. claro, además que nosotros, pero ahora vamos con la licenciada Dalma, que nos iba a hablar de realismo periférico. A ver, Dal, ¿cómo ves esto reflejado? Sí, voy a empezar explicando brevemente qué es el realismo periférico, que es una teoría diseñada para explicar las opciones estratégicas de los países periféricos en el sistema internacional. Carlos Escudel, quien fue asesor de Carlos Saúl Menem, la desarrolló como respuesta a las realidades que enfrentan naciones como Argentina, donde los recursos limitados y la posición geopolítica desfavorable condicionan su actuación frente a las potencias globales. Yo lo que quise hacer es enganchar el realismo periférico con la política exterior de Carlos Saúl Menem, que tuvo un cambio radical desde el peronismo. Básicamente, la presidencia de Carlos Menem marcó un giro en la política exterior que pasó de una tradición de autonomía relativa y de no alineación, característica del periodo del peronismo y también del periodo previo a la Guerra de Malvinas, a una estrategia más alineada con las potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos. Bueno, empezando por Estados Unidos, voy a resaltar varios puntos, que el primero es justamente la alineación de Estados Unidos y Occidente, la simetría del poder y la aceptación del orden mundial. Escudé sostiene que el sistema internacional es jerárquico, dominado por potencias centrales que imponen las reglas. Para los países periféricos como Argentina, cuestionar este orden o intentar alterar la jerarquía es costoso y generalmente infructuoso.
En lugar de buscar un desafío abierto, los países periféricos deberían aceptar su lugar subordinado y operar dentro del sistema para maximizar sus beneficios. Buenísimo. Y en relación a esto, yo te pregunto, ¿qué políticas pensás que tuvo Menem en base a la aceptación del orden mundial? Bueno, bien, muy buena pregunta porque justo iba a pasar a hablar a el apoyo de Argentina en la guerra del Golfo. Argentina fue el único país latinoamericano que contribuyó militarmente a la coalición liderada por los Estados Unidos en la guerra del Golfo. Esta decisión fue interpretada como un intento de ganar legitimidad internacional y fortalecer los lazos con Washington, reconociendo la supremacía de Estados Unidos en el sistema global. Y además, otro ejemplo son las relaciones estrechas con el FMI y el Banco Mundial, ya que Menem buscó apoyo financiero y político alineándose con las políticas económicas neoliberales promovidas por estas instituciones. Bueno, el otro punto es la racionalidad pragmática, donde las decisiones de política exterior deben basarse en cálculos de costo-beneficio, priorizando los intereses nacionales, económicos y sociales por encima de las consideraciones ideológicas o de autonomía total. Un ejemplo de esto fue la desideologización de la política exterior de Menem, porque bajo Menem la Argentina abandonó las posturas antiimperialistas tradicionales del peronismo y adoptó una política exterior más pragmática. La ideología pasó a un segundo plano frente a la búsqueda de resultados económicos concretos. Esto también implicó evitar confrontaciones como el cambio en la postura hacia las Malvinas, ya que Menem dejó de lado el enfrentamiento directo con Reino Unido, promoviendo un enfoque más diplomático. Recordemos que cuando asumió Menem, la situación en Argentina, la situación económica argentina estaba muy complicada. Después, el tercer punto es la renuncia a la autonomía en pos de la estabilidad. Carlos Escudé argumenta que una autonomía total en la política exterior puede ser ilusoria para los países periféricos. Es más beneficioso integrarse al sistema global aceptando compromisos como el respeto a las normas impuestas por potencias o la adhesión a tratados internacionales. Yo te pregunto, ¿cómo se vio reflejado esa pérdida de autonomía en el gobierno de Menem? Genial, esa es otra muy buena pregunta, ya que Argentina firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y reforzó su compromiso con organismos internacionales de control nuclear. Esto representó una cesión de autonomía estratégica, pero permitió mejorar la relación con Estados Unidos y con Europa, consolidando su imagen de país confiable. Y otro ejemplo es la participación en las misiones de paz, ya que Argentina se integró a las misiones de paz de la ONU, fortaleciendo su imagen como un aliado responsable en el ámbito internacional. Esto también fue parte de la estrategia de alineación con las potencias y de búsqueda de prestigio global. Y por último, y creo que el más importante de todos, es el fortalecimiento económico como prioridad. La inserción internacional, según Escudé, debe orientarse a la mejora del desarrollo interno a través del acceso a mercados, financiamiento, inversiones extranjeras y tecnología. Esto implica unas relaciones fluidas con las potencias centrales. Por ejemplo, las políticas económicas alineadas con el contexto global, ya que Menem implementó reformas económicas neoliberales como la privatización de empresas estatales y la convertibilidad del peso al dólar, que no solo estaban alineadas con las demandas de las instituciones financieras internacionales, sino que también responden al deseo de atraer inversiones extranjeras. Esto lo podemos ver claramente hoy en día con el presidente Javier Milei, donde Milei ha expresado una fuerte simpatía hacia Estados Unidos y a su modelo económico. También ha mencionado la posibilidad de dolarizar la economía argentina y ha planteado una alianza explícita con el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Y además, el presidente Milei ha adoptado una postura criticando las ideologías de izquierda y enfatizando una política exterior basada en la búsqueda de beneficios económicos y estratégicos y sin atarse a las agendas ideológicas como esta última Agenda 2030. Bueno, Dan, muchas gracias. Volví, Y les conseguí una entrevista de lujo, ¿Sí? ¿Conseguiste el experto en feminismo? Exactamente, justo lo que buscábamos para vos, Bian. Pero antes, vamos a un tape, ¿no? Los avisaron de producción, te avisaron que tenemos tu tape para ver. Mi tape, me cómo se ve encantó. reflejado. Bueno, producción. Mi posicionamiento en política exterior va a ser alinearme con Estados Unidos e Israel. Necesitamos que Argentina vuelva a reivindicar los valores de la libertad y de la democracia. Después de tantos años de castrochavismo en el país, necesitamos abrazar los valores de Occidente. ¡Facho! ¡Que vuelva Cristina! ¡Zurdo hijo de puta! ¿Ven? Por gente así tuvimos un país de mierda. ¡Viva la libertad, carajo!
¿Te pesa ser el mejor estudiante de relaciones? No te preocupes. Nachito Baigorria te trajo la solución. Con Mochila Sube no vas a tener nada que te pese. Y en la facu te vas a sacar todos 10. Estamos acá en el móvil con el especialista en feminismo, el doctor Franco Guido Scherer. Hola Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Celín? Es un honor gigante estar acá en tu programa y ahí con las chicas en el estudio, así que muchísimas gracias por la invitación. Doctor Scherer, le pregunto, para usted, ¿qué es el feminismo? Bueno, básicamente el feminismo es un conjunto de ideas creadas y relacionadas en torno a la crítica de los valores y dinámicas, digamos, de una sociedad patriarcal, sobre las que se estructura el Estado y la sociedad mundial, digamos. ¿Cuál o cuáles fueron sus momentos de auge? Bueno, básicamente su auge se va a desarrollar durante los años 60, ya que en el mundo fue un periodo donde estaban desarrollando diversas guerras, en donde los hombres eran enviados a ellas, entonces las mujeres empezaron a ocupar los trabajos que eran exclusivamente de los hombres, entonces empezaron a desempeñar más, digamos, en el ámbito laboral. Entonces en este punto fue el punto de quiebre en donde el liderazgo masculino, digamos, sobre la sociedad empieza a resquebrajarse y a romperse y la mujer va a empezar a tomar más participación en el mercado laboral. También un hecho muy importante o un hito fue el derecho al voto, por ejemplo, que se les habilitó a las mujeres. ¿Por qué? Porque empezaron a ganar más libertad de opinión, libertad de decidir, y a lo largo del tiempo vamos a empezar a ver cómo se fueron sumergiendo, digamos, en la toma de decisiones y en el ámbito político. Franco, digamos, el desarrollo a lo largo de los siglos o de los años, ¿cómo es que se fue dando? Bueno, para contestar esta pregunta hay que sumergirnos al siglo XVIII, en donde vamos a empezar a ver la integración social de la mujer. Luego en el siglo XIX, por ejemplo, se opondrán al Código de Napoleón, el cual establecía que la mujer básicamente era incapaz, ¿sí? Que estaba sí o sí sometida, por ejemplo, a las decisiones que tenía el padre, el hermano o el esposo. Luego, durante el siglo XX, que es lo que acabo de explicar, en la sociedad internacional, el sistema internacional, perdón, va a haber, digamos, un periodo de guerras en donde va a escasear la mano de obra y se va a necesitar una reestructuración del Estado, y es allí donde las mujeres entran, digamos, al mercado laboral y salen de lo que son sus hogares, de los trabajos domésticos. Es por eso que aquí el sistema les da como la oportunidad de validar, digamos, sus condiciones, ¿no? Lo que tienen para aportar a la sociedad, digamos. Luego, a mediados de los 70, por ejemplo, comenzarán a nivel mundial también a reivindicarse ciertos derechos sociales, económicos y políticos, en donde las mujeres se darán cuenta, por ejemplo, que son una herramienta muy importante para la sociedad, que no solamente los hombres tienen, por ejemplo, el rol de decidir sobre cuestiones políticas, y acá nos daremos cuenta, por ejemplo, que las mujeres son muy capaces, por ejemplo, de analizar los conflictos para una guerra. Por ello, durante esta década, por ejemplo, comenzarán, digamos, a tomar mayor importancia y un mayor rol de lo que es en el ámbito político. Luego, por ejemplo, en la década de los 80, que es el contexto de Guerra Fría, en donde veremos el avance y desarrollo del capitalismo una vez finalizada la guerra, el triunfo ante el comunismo, va a haber un nuevo escenario de globalización, en donde habrá nuevas agendas a favor de las mujeres y surgirá la idea de democratización del sistema. Entonces van a estar mucho más sumergidas. Y bueno, básicamente a día de hoy las mujeres ya están insertadas en el ámbito laboral y básicamente las podemos ver en el poder a día de hoy y tomando decisiones políticas y no solamente a hombres en Y me ellas. surge una duda, porque esta teoría generalmente se aplica para lo que son ámbitos nacionales. ¿Cómo es que se fue aplicando a lo que es el área de las relaciones internacionales? Muy buena pregunta, Selene. Bueno, esta pregunta te voy a responder citando a la teoría de un autor que se llama Zimmern. Básicamente él nos va a hablar de las fuerzas motrices. ¿Qué son las fuerzas motrices? Básicamente son las causantes del impulso y desarrollo de las relaciones internacionales en el sistema. Esto, lo que va a plantear él, se va a ligar mucho con el movimiento feminista en las relaciones internacionales y va a crear, digamos, una nueva visión en el sistema internacional. Para esto me gustaría plantear 3 puntos que da el autor, y básicamente el primero de ellos es el desarrollo interno de las ideas y paradigmas, es decir, cómo el movimiento feminista, digamos, realiza un desarrollo interno de las ideas y paradigmas dentro del sistema internacional, cómo lo va a hacer, digamos. Luego, la evolución de acontecimientos, básicamente es cómo el movimiento vea la evolución de los acontecimientos a nivel mundial que se van a ir desarrollando en el sistema internacional. Y por último, es la baja de otras ciencias, digamos, sociales al movimiento. Básicamente la mayoría de las ciencias le dan poca importancia, digamos, a lo que es al movimiento feminista. Entonces lo que se va a encargar las relaciones internacionales, básicamente, es aceptar todas sus teorías y paradigmas y las va a intentar incorporar, digamos, dentro de lo que es el sistema internacional. Entonces, básicamente la mujer actuará en políticas públicas, digamos, dentro del sistema, que van a o pueden llegar a, digamos, convertirse en una política exterior y así influir, digamos, en las políticas internacionales. No sé si se dio a entender el punto, esperemos que sí, pero bueno, básicamente se plantea eso. Doctor, la última pregunta, así lo libero. Hay 2 autores, Keohane por un lado y por el otro Alison Sugar, que han desarrollado esta temática.
Le quisiera contar un poco a nuestra audiencia qué es lo que plantean estos autores, por si después les da curiosidad y quieren seguir ampliando sobre este tema. Sí, sí, claro, cómo no, cómo no. Bueno, por un lado, Keohane va a plantear básicamente que hay una fractura, digamos, en la teorización de las relaciones internacionales, va a plantear enfoques reflectivistas y donde en estos reenfoques va a entrar el feminismo. Básicamente, el autor va a plantear una desconfianza, digamos, en los que son los modelos científicos, en sus resultados, en sus análisis, en su metodología, que básicamente y únicamente está basada, digamos, en la interpretación, perdón, histórica y contextual. Y básicamente el autor va a tener la necesidad de inducir y crear una reflexión, digamos, en las teorías e instituciones del sistema internacional, digamos, sobre las relaciones internacionales para el movimiento feminista. Por otro lado, Alison Jagger va a plantear 3 criterios políticos. El primero de ellos es el feminismo liberal, básicamente el cual va a definir que las mujeres obtengan igualdad dentro del sistema internacional. Luego tenemos el feminismo marxista-socialista, básicamente va a establecer y se va a enfatizar en la desigualdad económica, y esta desigualdad económica, según él, va a estar planteada por desigualdades de género. En el sentido de que, por ejemplo, los hombres van a tener mayor acceso a los créditos, van a tener mayor, digamos, ganancias en los ámbitos laborales desarrollando la misma tarea. Y luego el tercer punto que plantea, el tercer criterio político, es el del feminismo radical, que básicamente es aquel que está vinculado más que nada con los derechos humanos y los derechos de las mujeres, en donde aquí básicamente será la pregunta de ¿qué se quiere para las mujeres, no? Entonces, básicamente acá se hará una crítica intrínseca, digamos, desde el feminismo hacia el patriarcado en todas sus áreas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estuvo con nosotros Franco Scherer, experto en feminismo, y ahora volvemos a los estudios para continuar el programa. Muchísimas gracias por el espacio, Selene. Les mando un fuerte abrazo a las 3. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sumarse y ver este nuevo programa de Poststream. Así que nos vemos en la próxima y vamos a ver qué tenemos para el próximo programa, pero sorpresa. Así que les mandamos un beso y muchas gracias por sumarse. Poststream. Por favor, productor. Me cagaste el tereré. Ay, yo tenía que faltar. Ay, no aplaudimos como la última vez. Hagámoslo de vuelta. No, amiga, ya está aquí. Baby, porfa, no me llames. No te quiero ni de amigo. ¡Viva la libertad, carajo! Amiga, me veo. Amiga, me veo.